Muy buenos días. En el video de hoy le estaremos hablando sobre los neurotransmisores. Este grupo está compuesto por Yanil Gómez, Misaela Reyes, Patricia del Rosario, Ariadne Albanelis, Lisbeth Mulix, Chantal María Ortiz, Alma Celeste Medina y yo, Natalie Guevara. La transmisión química es el principal mecanismo de comunicación sináptica en el cerebro, por lo que es importante conocer la definición de neurotransmisores, los criterios que se usan para identificarlos y las clases mayores de estos. De igual modo, para entender cómo funcionan los neurotransmisores, se deben abordar temas como la síntesis, liberación, eliminación y metabolismo de estos, así como también su distribución en el cuerpo humano. Además, siempre que sea posible, se debe considerar el papel de estos transmisores en las funciones del sistema nervioso central. Estos serán los temas que trataremos durante este video. Vamos a hablar del neurotransmisor. Un neurotransmisor se define como una sustancia química que se sintetiza en una neurona, se libera en una sinapsis luego de la despolarización de la terminal nerviosa, que se une a los receptores en las células postsinápticas y o en la terminal presináptica para obtener una respuesta específica. A la hora de hablar de los criterios que se usan para aceptar una sustancia como transmisor, se incluyen 4. Primero, la sustancia debe sintetizarse en la neurona y las enzimas necesarias para la síntesis de este neurotransmisor deben estar presentes en la neurona. Número 2, deben liberarse en cantidad suficientes para provocar una respuesta en la neurona o en la célula postsináptica ubicada en el órgano efector. Número 3, deben existir mecanismos para la eliminación o inactivación del neurotransmisor de la hendidura sináptica. Y por último, número 4, deben imitar la acción del neurotransmisor liberado de forma endógena en el momento que se administra de forma exógena cerca o en una sinapsis. Los neurotransmisores del sistema nervioso se pueden clasificar en las siguientes categorías principales. Transmisores de moléculas pequeñas. En esta categoría encontramos la acetilcolina, el ácido gamma-aminobutírico, la glicina, la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina, la serotonina, la histamina y las purinas. Otra categoría corresponde a los péptidos neuroactivos, como los péptidos opioides y la sustancia P. Finalmente, la categoría de neurotransmisores gaseosos, donde encontramos el óxido nítrico. Mis compañeros hablarán en detalle de cada uno de estos neurotransmisores más adelante en la presentación. Ahora les voy a hablar sobre los mecanismos de liberación de neurotransmisores. Todo empieza con un potencial de acción que despolariza la terminal nerviosa presináptica, abriendo los canales de calcio dependiente de voltaje. Esto aumenta la permeabilidad del calcio y el calcio entra en la terminal. Estos eventos hacen que las membranas de las vesículas que contienen los neurotransmisores se fusionen con la membrana presináptica en la zona activa y liberen los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Este proceso se conoce como exocitosis y hablaremos un poco más de esto más adelante. Luego, los neurotransmisores se difunden a través de la hendidura sináptica hacia la membrana de la neurona postsináptica, interactuando con su receptor específico que abre o cierra varios miles de canales en la membrana prosináptica a través de los cuales iones específicos entran o salen de la neurona. La naturaleza de la respuesta, ya sea excitatoria o inhibitoria, provocada en la neurona postsináptica, no depende de la naturaleza química del neurotransmisor. En cambio, depende del tipo de receptor que se active o también de la especie de ion que se vuelva más permeable. Por ejemplo, la acetilcolina produce una excitación sináptica en la unión neuromuscular, o sea, produce contracción del músculo esquelético al unirse con el receptor nicotínico colinérgico, mientras que el mismo transmisor, la acetilcolina, produce una respuesta inhibitoria, la disminución de la frecuencia cardíaca, al interactuar con receptores muscarínicos colinérgicos que se encuentran en el tejido cardíaco. Como se indicó anteriormente, las sinapsis químicas son mucho más comunes que las sinapsis eléctricas en el sistema nervioso. Una de las características importantes de las sinapsis químicas es que pueden amplificar las señales, es decir, una terminal nerviosa presináptica pequeña puede cambiar el potencial de una célula postsináptica grande. El proceso por el cual un neurotransmisor contenido en vesículas se libera en la hendidura se conoce como exocitosis. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, la membrana vesicular contiene una proteína SNER, la sinaptobrevina, y una proteína fijadora de calcio, la sinaptotacmina. La membrana presináptica contiene otras proteínas SNER, la sintaxina y la SNAP25.
Las proteínas SNER, tanto de la membrana vesicular como de la membrana presináptica, interactúan para formar complejos y esta interacción da como resultado una estrecha yuxtaposición de las membranas vesicular y presinápticas. La despolarización de la membrana terminal presináptica por un potencial de acción permite la entrada de iones de calcio a través de los canales de calcio dependientes de voltaje. Estos iones de calcio interactúan con la sinaptotagmina y promueven la fusión de la membrana vesicular con la membrana presináptica. Posteriormente se desarrolla una abertura de la membrana fusionada y se libera el contenido de la vesícula en la hendidura sináptica. Esto hace que los neurotransmisores liberados puedan interactuar con los receptores específicos y provocar una respuesta. El neurotransmisor liberado también puede volver a entrar a la terminal por mecanismos de captación y se recicla para su posterior liberación. Algunos neurotransmisores, como es el caso de la acetilcolina, se degradan en la hendidura sináptica y uno o más de sus productos de degradación regresan a la terminal y se reutilizan para sintetizar de nuevo el neurotransmisor en la terminal. Finalmente, les hablaré sobre el reciclaje de las membranas de las vesículas sinápticas. La formación inicial de las vesículas ocurre en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi en el cuerpo de la célula neuronal. Estas vesículas entonces son transportadas mediante el transporte axonal hasta la terminal, donde, como ya vimos, sufren el proceso de exocitosis liberando los neurotransmisores. La membrana vesicular fusionada se recupera y se recicla en 1 minuto durante un proceso complejo llamado gemación endocitótica. Este proceso se puede resumir de la siguiente manera si seguimos el esquema de la imagen que ven en pantalla. Empezando por la letra A, podemos ver cómo varias proteínas, incluida la creatinina, forman una red en forma de canasta sobre los restos de la vesícula fusionada que dan la apariencia de un hoyo revestido. Luego, este es arrancado de la membrana presináptica por otra proteína llamada dinamina. Estamos en la letra P. La vesícula cubierta se mueve al citoplasma y el revestimiento se elimina de la vesícula mediante ATPasas, como pueden ver en la letra T. Otra proteína, la sinapsina, provoca la unión de la vesícula ya sin cubierta, recién formada, al citoesqueleto, donde esperará a ser necesitada. Cuando se necesita la movilización de la vesícula, las proteínas sinasas fosforilan la sinapsina, que entonces se disocia de la vesícula, que ya en este punto contiene el neurotransmisor apropiado y está lista para experimentar el proceso de exocitosis, como vemos en la figura E. Aquí termina nuestro diagrama. Y como podemos ver, durante la actividad neuronal continua, la membrana vesicular recuperada y reciclada en la terminal para formar nuevas vesículas sinápticas es una manera en que puede suceder esto más rápidamente, ya que la formación de vesículas sinápticas en el cuerpo neuronal tardaría mucho tiempo en atravesar el transporte axonal y llegar hasta la terminal. También cabe destacar que parte de la membrana vesicular recuperada del citoplasma de la terminal nerviosa se transporta de vuelta al cuerpo celular donde es degradado o reciclado. Esto es todo de mi parte y ahora continuará mi compañera Misael. Buenas, mi nombre es Misaela Reyes, matrícula 170548 y en esta ocasión voy a continuar con el tema de los pasos de liberación, específicamente en este caso de los neurotransmisores de molécula pequeña. Básicamente los neurotransmisores de molécula pequeña pueden ser aminoácidos como el glutamato, como el ácido gamma-aminobutírico, también la acetilcolina, las monoaminas y vamos a tratar también algunos de ellos, mis compañeras y yo, más adelante a lo largo de esta exposición. Pero primero vamos a empezar a hablar de esos pasos que están envueltos tanto en la síntesis como en el transporte y la liberación de esos neurotransmisores. Aquí tenemos un pequeño esquema que me gustaría que viéramos desde el principio. Arriba vemos el número 1 y es que ahí se señala entonces el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque las enzimas que se requieren para la síntesis de los neurotransmisores de moléculas pequeñas precisamente se sintetizan en el cuerpo neuronal, específicamente en ese retículo endoplásmico rugoso. De ahí son transportados ahí al número 2 que vemos ahí, aparato de Golgi, donde se van a modificar en un tercer paso ya
por procesos de sulfatación, por procesos de glicosilación, entre otros procesos que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, esas modificaciones van a crear enzimas, van a permitir enzimas solubles, enzimas como la acetilcolinesterasa, que es tan importante para la parte de degradación de la acetilcolina, que más adelante también vamos a ver. También enzimas como tirosina hidroxilasa, entre otras más. Y estas enzimas solubles se van a transportar a lo largo del axón a esa terminación nerviosa que ya vemos en la parte inferior de la neurona, a través de un transporte axonal anterógrado lento, que va acompañado de esos microtúbulos porque depende de esos microtúbulos para poder realizarse. Entonces, las enzimas que restan, las enzimas sobrantes, van a ser transportadas por el transporte axonal anterógrado rápido. El precursor que se necesita, entonces, ya viéndolo en el paso número 5 ahí señalizado, por favor, seguirme en este esquema. Ya ahí entonces interviene ese precursor necesario para la síntesis de neurotransmisores de molécula pequeña, ya que es captado a través de proteínas transportadoras que están ubicadas en la membrana plasmática de ese terminal nervioso que estamos viendo ahí en la parte inferior de la neurona, y ese neurotransmisor va a ser sintetizado entonces en la terminal nerviosa presináptica a partir de ese precursor que ya ha sido previamente captado. Entonces, pasando ya al paso número 6, ahí representado, ya se va a conformar como una especie de reserva en ese citoplasma, una reserva de esos neurotransmisores ya sintetizados a partir de ese precursor, y esa reserva de neurotransmisores va a ser absorbida en pequeñas vesículas por las proteínas de transporte de la membrana vesicular. Entonces ya en el último paso, que es el paso número 7, un estímulo hace que se tenga como resultado la liberación de ese neurotransmisor por medio de la exocitosis. Ahora vamos a pasar a los pasos de liberación de los neurotransmisores neuropeptídicos. Y es importante en este caso que tomemos en cuenta que estos neurotransmisores en específico generalmente van a mediar funciones más de tipo cerebrales lentas y continuas. Entonces van a haber varios pasos que van a estar involucrados para que esos neurotransmisores neuropeptídicos sean liberados, desde su síntesis, transporte y liberación. Entonces, primero, para esos pasos de liberación hay que tener en cuenta que los polipéptidos que son más grandes que el transmisor peptídico final como tal, se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso que vemos ahí en ese esquema, representado con el número 1. Entonces, ahí también se van a convertir de prepropéptidos, que es como se llaman, a propéptido. Entonces, las enzimas que también son necesarias para la escisión y para la división de los peripéptidos también se van a sintetizar ahí en ese retículo endoplásmico rugoso que vemos señalado ahí con el número 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese propéptido y esas enzimas se van a transportar al aparato de Golgi, que ya vemos representado ahí con el número 2, se van a empaquetar en vesículas y esas vesículas que están llenas de ese propéptido, de esa enzima, se van a transportar a lo largo del axón por medio del mecanismo de transporte axonal rápido, que también depende de los microtúbulos. Entonces, ya en el paso número 4, que estamos viendo lo representado ahí, las enzimas van a proceder a dividir, a escindir el propéptido para producir un péptido transmisor mucho más pequeño. Entonces, ese péptido transmisor, ya que ya es más pequeño, va a proceder a almacenarse o a permanecer de cierta manera en unas vesículas que vemos ahí representadas con un circulito y varias neurotransmisores entre el paso 4 y 5, y esas vesículas pues van a tener un núcleo denso. Entonces, ya en el paso 5, el neurotransmisor se va a liberar a través de exocitosis desde la hendidura sináptica. En un último paso, que es el paso 6, ahí representado, ya después de haberse liberado ese neurotransmisor peptídico, se va a difundir y se va a degradar por enzimas proteolíticas. Y a diferencia del procedimiento de liberación que vimos anteriormente, este no se va a devolver a la terminal nerviosa.
Entonces, ahora vamos a pasar con esos neurotransmisores de molécula pequeña. Yo voy a comenzar con la acetilcolina. La acetilcolina es bueno que sepamos que es un neurotransmisor que se forma en las neuronas colinérgicas a partir de dos componentes sumamente importantes que son la colina y la acetilcoenzima A. Dato importante también y que ya mencioné anteriormente es que es destruida por las enzimas acetilcolinoesterasa y también por la butirilcolinoesterasa. La deficiencia también de este neurotransmisor en el sistema colinérgico también va a estar ligada a una alteración de la memoria, sobre todo a corto plazo, porque está muy relacionada también con funciones que tienen que ver con ciclos de aprendizaje, consolidación de recuerdos, también con ciclos del sueño, con regular las contracciones, relajaciones musculares, o sea, tiene muchas funciones y su deficiencia va a estar relacionada con situaciones médicas clínicas que pues otro grupo ya va a proceder a explicar. En cuanto a la síntesis de acetilcolina, ya para comenzar este tema, primero tenemos ahí en el paso número 1 representado en ese esquema, es que la glucosa ingresa a la terminal nerviosa por un tipo de transporte pasivo que es la difusión facilitada. Entonces, se da un proceso de glucólisis en el paso número 2 en ese citoplasma neuronal y se van a generar moléculas de piruvato o ácido pirúvico. Entonces, el piruvato se transporta a esa mitocondria, organela tan importante en lo que es la energía, y un grupo acetilo se va a derivar de ese ácido pirúvico. Entonces, este ácido pirúvico, ya en el paso número 3 que vemos ahí, se va a combinar con la coenzima A y de esta manera van a formar, ya en el paso número 5, la acetilcoenzima A, que se va a transportar de vuelta al citoplasma. Entonces, la colina, que es el precursor de la acetilcolina, se va a transportar de una manera activa por medio de los transportadores de sodio y colina. Y van a ir desde la terminal de esa neurona, desde la membrana, desde el exterior de la membrana de ese terminal eh, hacia esa parte ya presináptica y la acetilcolina entonces ya se va a sintetizar en ese citoplasma y de esta forma a partir de la colina y de la acetilcoenzima A en presencia de la colina transferasa se va a poder tener esa acetilcolina que se va a transportar en las vesículas ya en el paso número 6 y se va a almacenar ahí. Ya luego es liberada por medio de un mecanismo de exocitosis y va a ser hidrolizada, degradada, ya en el paso número 8 que vemos ahí, por la acetilcolinesterasa que les mencionaba anteriormente. Y ya ahí es donde entra la eliminación de la acetilcolina. O sea, ya cuando hay unas altas concentraciones de esta enzima, que estamos viendo ahí en el paso número 8, la acetilcolinesterasa que está presente en esa superficie externa entre esa terminal nerviosa, que es ese sitio presináptico, y esa célula efectora, que es ese sitio ya de post-unión. Entonces ahí va a hidrolizar la acetilcolina en ese espacio extracelular y la colina se va entonces a liberar, producto de esa degradación, se va a liberar esa colina y esa colina va a volver a entrar a la terminal nerviosa para luego ser utilizada nuevamente como precursor de la acetilcolina. Es importante tomar en cuenta que ya dentro de lo que es la distribución de la acetilcolina, todas las motoneuronas somáticas y las neuronas preganglionarias del sistema nervioso autónomo contienen acetilcolina. Esto ha sido todo de mi parte y ahora va a continuar mi compañera. Saludos, mi nombre es Alma Celeste Medina Lluvert y yo le estaré hablando sobre los aminoácidos excitatorios. El glutamato es un aminoácido cuya función en el sistema nervioso central
Consiste en facilitar y agilizar las comunicaciones entre las células nerviosas. Su estudio ayudará a comprender mejor su posible papel tóxico en el cerebro humano. El glutamato es un aminoácido no esencial para los organismos en general, así como para el humano, dado a que se puede fabricar fácilmente a partir de la glucosa, entre otros compuestos. Normalmente su síntesis ocurre durante la degradación y metabolismo de la glucosa en el interior de la célula, en un organelo denominado mitocondria, por lo que no sería necesario ingerirlo de manera específica. Función en el sistema nervioso central. El glutamato posee diversas funciones en el organismo, como participar en diversas vías metabólicas, como precursor para la formación de otros compuestos y forma parte de la mayoría de proteínas. Sin embargo, en el sistema nervioso central, además de estas funciones, su principal papel es facilitar y agilizar la comunicación entre diversas células nerviosas, neuronas, a través de contactos conocidos como sinapsis. Así, en todo el sistema nervioso central y particularmente en el cerebro, encontramos de manera dispersa un gran número de neuronas que se caracterizan por su capacidad de comunicarse con otras neuronas a través de la liberación del propio glutamato como mensajero químico, neurotransmisor, después de un estímulo eléctrico. Neurotoxicidad del glutamato en el sistema nervioso central. Resulta importante conocer los mecanismos precisos involucrados en la neurotoxicidad inducida por el glutamato, ya que constituye la fase previa al desarrollo de un proceso neurodegenerativo. Esta muerte neuronal posee un componente fisiopatológico de tipo excitotóxico y que está presente en diversas enfermedades neurológicas, es decir, con un patrón de neurodegeneración celular semejante al que se presenta cuando experimentalmente se induce excitotoxicidad por agentes farmacológicos. Estos agentes producen la excitotoxicidad por diferentes mecanismos como la acumulación de glutamato en el espacio extracelular, ya sea por un incremento anormal de su liberación o por una reducción de su transporte al interior de las células, principalmente de tipo no neuronales, como las células gliales, por alteración del número y la composición proteica de los receptores e incremento normal y sosteniendo de la concentración de calcio libre en el interior de la neurona. Neurotoxicidad en enfermedades crónicas y agudas. La neurotoxicidad se ha ligado con diferentes estados patológicos del sistema nervioso central, tanto crónicas como epilepsia, esclerosis y enfermedades de Huntington, Alzheimer y Parkinson. También ha sido relacionado a condiciones agudas como hipoxia, tanto global como focal, la isquemia, el accidente cerebrovascular, el trauma encefálico y la hipoglucemia. La glicina. La glicina, también denominada glicocola, es un aminoácido no esencial, es el aminoácido más pequeño, forma parte de las proteínas y es importante en la síntesis de ADN, fosfolípidos, colágeno y elastina. La glicina no es esencial en la dieta humana, ya que el propio cuerpo se encarga de sintetizarla. Todas las células tienen capacidad de sintetizar glicina. Hay dos vías para sintetizarla, la fosforilada y la no fosforilada. El precursor más importante es la serina. La fosfoserina, la fosfata, desfosforila a la fosfoserina hasta serina. La enzima serina hidroximetil transferasa da lugar a la glicina a partir de la serina. La glicina, usada como neurotransmisor, es almacenada en vesículas y es expulsada como respuesta a sustancias. La glicina actúa como neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, especialmente en la médula espinal, tallo, cerebral y retina. Funciona armónicamente como la glutamina, sustancia que juega un papel fundamental en la función cerebral. Ayuda a controlar los niveles de amoníaco en el cerebro. Además, contribuye a mantener las funciones motoras.
Los complementos de glicina se han relacionado con la prevención de enfermedades degenerativas como la artrosis o la osteoporosis. Gracias. Ok, vamos a hablar acerca de lo que son los ácidos aminobutíricos, que no son más que unos neurotransmisores, lo cual es en una acción hibridora en eso del sistema nervioso central, en el cual se encuentran ampliamente distribuidas, regular lo que son el sistema de estimuladores del cerebro. Cualquier cambio en lo que es la actividad de este tendrá sus efectos en aquello. Su desbalance puede asociarse a lo que son cuadros como la depresión, de acuerdo al balance de constituyente de la base de su importancia en acción de farmacología. Su síntesis se da a partir de lo que es el ácido glutamínico por medio de la acción glutamínico de carboxilasa, la cual es el paso limitante de lo que es la síntesis. Tenemos que sus funciones del ácido gamma está afectado directamente a lo que es el sistema nervioso central, reduciendo lo que son las actividades centrales y cuyas sustancias. Presenta también los beneficios de la salud asociados a sus efectos antidepresivos, tranquilizantes, antidepresivos, entre otros, así como diversos compuestos bioactivos en el gamma. Pueden ser producidos naturalmente por diversas bacterias del ácido láctico durante lo que es la fermentación. Tenemos también algunas patologías asociadas. Una de esas es la epilepsia, la ansiedad, depresión y esquizofrenia. También vamos a hablar, tenemos lo que es la catolomía, que son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. Son dos pequeñas glándulas situadas encima de lo que son los riñones. También estas hormonas se liberan en el cuerpo en la respuesta de lo que es el estrés físico o emocional. Sus principales tipos de catolaminas son lo que es la dopamina, la neuropinefrina, la epinefrina y también conocida como adrenalina. Las pruebas de catolamina en sangre mayormente son feocromocitomas, tumor de glándulas suprarrenales. Este tipo de tumor suele ser benigno, no lo que es cancero, pero sí se trata y puede ser causado. Algunos también tenemos lo que es la neuroblastoma, que es un tumor cancero que se origina en lo que es en el tejido del sistema nervioso. También que afecta principalmente a los bebés lactantes y a los niños. También tenemos lo que es la paragangliomina, tipo de tumor que se forma cerca de lo que es las glándulas suprarrenales y a veces cangrecero. Pero por lo general crece muy lentamente y es ya después es que es detectado. Algunos de los riesgos que tenemos en lo que es la catecolamina es la probabilidad de que surjan algunos problemas a partir de la extracción de muestras de sangre de unas venas que son muy bajas. Vamos a hablar de lo que es la epinefrina. La epinefrina es la inyección que se usa justo en el tratamiento médico de emergencia para tratar reacciones alérgicas que pongan en peligro la vida y causadas mordidas o picaduras de algunos insectos, como también de alimentos, medicamentos, laxantes o otras causas. El modo correcto de administración de la epinefrina es autoinyectable para la administración intramuscular en la cara lateral del músculo, no en el glúteo, pero está diseñada para ser inyectada tanto en lo que es en la pierna y puede transferirse tanto por la ropa o sin ropa, pero es una inyección que es rápida
o sea, rápida y segura, y puede colocarse con ropa y sin ropa. Antes de usar la inyección de epinefrina, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que tener la indicación de nuestro médico. Segundo, también hablar tanto con nuestro alergólogo o la persona específica, tanto para que nos den las instrucciones de cómo utilizarla, ya que se ha visto caso que muchas personas utilizan la epinefrina mal, entonces en vez de inyectársela al paciente, se le inyectan a ellos. Y eso puede causar incluso problemas a personas sanas. Entonces lo incorrecto es que su médico le indique cómo se usa la inyección, incluso si es una persona que tiene, sufre de lo que es alergia, alergia que le puede dar un paro o puede causar. Entonces, para ser más rápido, se le recomienda a todas esas personas que su médico le enseñe cómo utilizarla. Entonces, los efectos secundarios que podría provocar este medicamento es enrojecimiento en la parte inyectada, dificultad para respirar, el ritmo cardíaco es mucho más fuerte o irregular. Tenemos la náusea, tenemos vómitos, tenemos lo que son las sudoraciones, mareo, nerviosismo, ansiedad o inquietud. Y también tenemos debilidades. Pero eso son las consecuencias de este medicamento. Bien, entonces vamos a hablar ahora mismo sobre la dopamina y la norepinefrina, que son parte de las catecolaminas. La dopamina es un mensajero químico del sistema nervioso central. Este activa 5 tipos de receptores celulares de dopamina, del D1 al D5. Es uno de los muchos neurotransmisores que usan las neuronas para comunicarse entre ellas y es una sustancia que no solo la produce el ser humano, sino también puede ser producida en laboratorios. La dopamina es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Esta sustancia se encuentra distribuida en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un papel diferente. Entre algunas de las funciones notables que tiene la dopamina están relacionadas con el movimiento, con la memoria, los sistemas de recompensa, el comportamiento y la cognición, la atención, la inhibición de la producción de la prolactina. También está el sueño, el humor y el aprendizaje. Ahora bien, ¿de dónde se produce la dopamina? La dopamina se produce en las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral, del mesencéfalo, del compacto de los pares de la substancia nigra pars compacta y del núcleo arqueado del hipotálamo también. Aquella sección del cerebro que comportan los ganglios que regulan el movimiento. Los ganglios básicos a su vez dependen de una determinada cantidad de dopamina para funcionar con una mayor eficiencia. La acción de la dopamina transcurre a través de los receptores de la dopamina que mencioné antes, del D1 al D5. Y la dopamina reduce la influencia de la ruta neural indirecta y aumenta las acciones de la ruta directa dentro de los ganglios básicos. Cuando hay una deficiencia de dopamina en el cerebro, los movimientos pueden ser lentos, o sea, ralentizarse y parecer descoordinados. En contrapartida, si hay un exceso de dopamina, el cerebro manda el cuerpo realizando movimientos necesarios, tales como tics repetitivos. Bien, entonces yéndonos a la segunda catecolamina, que es la norepinefrina, o también llamada noradrenalina, es una hormona de tensión liberada en la sangre que también funciona como un neurotransmisor en el sistema nervioso central y es producida por la médula suprarrenal. Afecta a las áreas del cerebro que son responsables de controlar la atención y la acción. También se conecta con la reacción de la lucha o de la huida y puede aumentar el ritmo cardíaco, glucosa de la baja de almacenes, de la energía y aumenta el flujo de sangre en el músculo esquelético.
También cuando los cambios fisiológicos son accionados por una situación agotada del lugar geométrico del cerebro, se activa. Y a su vez provoca la baja de la noradrenalina o norepinefrina. En el sistema nervioso comprensivo, la norepinefrina se libera de las neuronas para accionar la reacción de la lucha o huida de diversos tejidos. Se piensa que la neurotransmisión reducida de la norepinefrina puede dar lugar a niveles inferiores de energía, también niveles disminuidos de la vigilancia, dificultades con la atención y la concentración y capacidad cognitiva disminuida. Dentro de los usos clínicos que se encuentra de la norepinefrina, esta se encuentra que es inyectable y es empleada como un vasopresor y su uso es aceptado en tratamiento de estados de hipertensión aguda, tales como los que ocasionalmente se dan después de una fecromocitomía, simpatectomía, poliomielitis, anestesia espinal, infarto del miocardio, un shock séptico, transfusiones y también reacciones a fármacos. Y para seguir con lo del uso clínico de la norepinefrina, es un medicamento que se usa para tratar el choque circulatorio y aumentar la presión arterial baja. Es un líquido transparente que se administra por vía intravenosa. Dentro de los posibles efectos secundarios que esto puede tener está la ansiedad o la inquietud, dificultad para dormir, confusión, debilidad, irritabilidad, temblores, hipertensión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco, dolor en el pecho, frecuencia cardíaca rápida o lenta. También se encuentran los mareos, dolor de cabeza, sudoración, dificultad para orinar, dolor o escozor en la zona de la inyección. Saludos, mi nombre es Chantal Ortiz y en el día de hoy iniciaré hablando sobre la serotonina. El nombre científico de la serotonina es 5-hidroxitriptamina y se encuentra principalmente en el cerebro, los intestinos, las plaquetas sanguíneas y este juega un papel importante en el sistema nervioso central. La serotonina es un neurotransmisor y también se considera una hormona. El cuerpo la utiliza para enviar mensajes entre las células nerviosas y también esta es el resultado del triptófano y un componente de proteínas combinado con triptófano hidroxilasa, que es un reactor químico. Juntos forman así la serotonina. Esta está presente en todo el cuerpo y parece influir en una variedad de funciones físicas y psicológicas. La serotonina no puede atravesar la barrera hematoencefálica, lo que significa que el cerebro debe producir cualquier serotonina que necesite utilizar. Los tratamientos para la depresión y otros problemas de salud mental no suministran serotonina directamente, pero sí desencadenan reacciones que pueden aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. Sin embargo, investigaciones sugieren que las fuentes de serotonina en otras áreas como el sistema digestivo pueden funcionar independientemente de la serotonina en el cerebro. Esto podría tener implicaciones para el tratamiento y prevención de diversas afecciones fisiológicas, como es la degeneración ósea. En cuanto a sus funciones, la serotonina juega un papel importante en el estado de ánimo, las emociones, el apetito y la digestión. Como el precursor de la melatonina, también ayuda a regular los ciclos de
sueño-vigilia y el reloj biológico. Como neurotransmisor, esta envía señales entre las células nerviosas y regula su intensidad. Actúa también en el sistema nervioso central y afecta las funciones de todo el cuerpo. Puede tener un impacto ya sea en el metabolismo, en la salud cardiovascular, la salud de los ojos, en la coagulación de la sangre y trastornos neurológicos. En sus usos podemos mencionar que los médicos comúnmente recetan inhibidores selectivos para la recaptación de serotonina como antidepresivos. Por ejemplo, está la fluoxetina, o mejor conocida como el Prozac, y esto se debe a que normalmente el cuerpo reabsorbe un neurotransmisor después de que ha transmitido su impulso neural, y los inhibidores selectivos de serotonina lo que hacen es que el cuerpo deje de absorber la serotonina, dejando que circulen niveles más altos de la misma. Se considera que estos inhibidores selectivos ayudan a aliviar ciertos síntomas, y es por ello que además de la depresión, los médicos pueden recetar medicamentos que regulan los niveles de serotonina para así tratar otros trastornos, que puede ser el trastorno bipolar, el trastorno de estrés postraumático, la bulimia, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de pánico, migrañas, etc. También quiero recalcar que estudios realizados en ratones arrojaron evidencia contradictoria, porque algunos de esos estudios sugieren que en niveles aumentados de serotonina pueden ayudar a reducir el estrés y la depresión. Sin embargo, otros indican que los niveles de serotonina no hacen la diferencia. Pero es importante mencionar que aún así los científicos no hayan probado esta teoría de la depresión y la serotonina, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina sí parecen ayudar a muchas de estas personas. Aquí ven bien. Mi nombre es Janil Gómez, matrícula 111141, y les voy a hablar acerca de las amidas de irimazol, que son las histaminas y las purinas. Pero primero iniciaré en decir qué es el irimazol. El imidazol es un intermediario de la biosíntesis de la histamina. Esta se forma desde el irimazol y glicerol fosfato con pérdida de agua. Esta pertenece a los compuestos químicos aromáticos caracterizados por disponer de un anillo pentagonal nitrogenado que tiene propiedades afotéricas. Continuando con la histamina. La histamina básicamente mucha gente dice que puede ser el enemigo, puede ser una enemiga o puede ser una amiga. Porque la histamina es una sustancia química que pertenece a algunas células del organismo que provocan muchos síntomas de la alergia, como la secreción nasal, el estornudo. Y cuando una persona es alérgica a una sustancia particular, como alimento, polvo, entonces el sistema inmune cree, o erróneamente, que esta sustancia le puede hacer daño, o sea que es nociva. Entonces, en un intento de proteger el organismo, el sistema inmune desencadena una reacción que induce a las células del cuerpo a liberar histamina. Después que la histamina actúa en los ojos, en la nariz, en la garganta, en los pulmones, en la piel, en el tracto gastrointestinal de una persona,
provocan entonces lo que llamamos los síntomas de alergia. Es probablemente que también se hayan escuchado hablar de los antihistamínicos. Estos son medicamentos que se utilizan para ayudar a combatir los síntomas de estos y ayudan a la liberación de la histamina durante una reacción alérgica. Bien, entonces voy a hablar también de las purinas. Las purinas son sustancias que se encuentran en los alimentos y que el cuerpo produce naturalmente. Las purinas son degradadas por el cuerpo y son transformadas en ácido úrico. Normalmente los riñones la filtran y el ácido úrico sale por el cuerpo a través de la orina. La purina como tal es una base nitrogenada de un compuesto orgánico heterocíclico aromático. La purina está compuesta por dos anillos fusionados, uno de 6 átomos y el otro de 5. En total, estas pertenecen a 4 nitrógenos. Y 3 de esos son básicos. 2 de las bases nitrogenadas que tienen las purinas, son la adenina y la guanina, que la podemos recordar de la composición del ADN. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Múnich y les voy a hablar sobre los péptidos neuroactivos. Los péptidos neuroactivos son un distinto grupo de transmisores que se sintetizan de modo diferente y cuyas acciones suelen ser lentas y de formas distintas de las acciones de moléculas pequeñas. Estas se sintetizan por los ribosomas del soma neural y forman parte de grandes moléculas de proteína que entran primero al retículo endoplásmico del cuerpo celular y después en el aparato de Golgi, donde ocurren 2 cambios. La proteína se separa por acción enzimática en fragmentos más pequeños y libera al propio neuropéptido, y el aparato de Golgi introduce el neuropéptido en las pequeñas vesículas de transmisores que están diseminadas en el citoplasma. Luego de esto, las vesículas se trasladan a la punta de las terminales nerviosas, que avanza con una lentitud de unos 2 centímetros al día, lo cual es muy lento. Y ya las vesículas sueltan su transmisor ya cuando están ante un estímulo. Los efectos pueden ser mucho más duraderos. Se encuentra el cierre prolongado de los poros de calcio, los cambios duraderos de la maquinaria metabólica de las células, entre otros. Ahora les voy a comentar sobre la sustancia P. La sustancia P es un polipéptido que se encuentra en el intestino en varios nervios periféricos y en muchas partes del sistema nervioso central. La sustancia P se encuentra en elevadas concentraciones en las terminales de las neuronas primarias aferentes de la médula espinal y también puede ser mediador en la primera sinapsis de las vías para el dolor leve. Sin embargo, también se han encontrado altas concentraciones en el sistema nigrostriatal y en el hipotálamo. Esta contiene receptores NK1, NK2 y NK3. Ahora pasaremos a los péptidos opioides. Los péptidos opioides se sintetizan como parte de moléculas precursoras más grandes. La proencefalina, la cual es un precursor, se identificó por primera vez en la médula suprarrenal, pero también es precursor de la metileoencefalina del encéfalo. En las neuronas del encéfalo hay sistemas separados de secreción de encefalinas y beta-endorfinas. La glándula hipófisis, por igual, también segrega beta-endorfina en el torrente sanguíneo. Se han establecido 3 receptores, los cuales son Mi, kappa y delta. Estas pueden ser diferenciadas en sus propiedades farmacológicas, en su distribución en el encéfalo y en la afinidad para varios péptidos opioides. Cabe destacar que cuando los receptores kappa y delta se activan, ocurre lo que es el cierre de los canales de calcio. Ahora hablaremos sobre el óxido nítrico como neurotransmisor gaseoso. Este es una molécula implicada en procesos del sistema nervioso, como lo es la memoria o el sueño.
El óxido nítrico, también llamado monóxido de nitrógeno, es una molécula gaseosa liposoluble que en el cerebro actúa como neurotransmisor y lleva a cabo distintas funciones dentro de nuestro organismo. Los estudios confirman la capacidad natural del óxido nítrico para prevenir la coagulación, regular la inflamación, revitalizar tejidos, mejorar la disfunción eréctil, matar a los microorganismos invasores e incluso erradicar células cancerosas. Esta sustancia tiene un efecto dilatador para los vasos sanguíneos y relaja la capa muscular en los endotelios. ¿Cómo se sintetiza? Bueno, este óxido nítrico se sintetiza a partir del aminoácido proteico arginina y la L-citrulina, un aminoácido no proteico, gracias a la acción de una enzima llamada óxido nítrico sintasa. Además, para que la síntesis se produzca es necesaria la presencia de oxígeno y una coenzima, que es una molécula orgánica que se une a la enzima. La NAD-fosfato reducido, en la mayoría de seres vivos, el óxido nítrico se produce en distintos tipos de células. Y cuando hablamos de sus funciones, pues este desempeña distintas funciones, tanto en el sistema nervioso central como el periférico. Entre estas se destacan la reducción de inflamación y la coagulación de la sangre, mejora el rendimiento del sistema inmunológico al defender contra bacterias e incluso combatir el cáncer. Aumenta el reconocimiento de los sentidos, por ejemplo, el olfato, aumenta la resistencia y la fuerza y el desarrollo muscular. Tiene también un efecto positivo en la motilidad gástrica, mejora la calidad de sueño, mejora la memoria, entre otros. El óxido nítrico como neurotransmisor se refiere a que al ser una molécula química, esta envía señales dentro del sistema nervioso y al ser un gas no encaja con la definición clásica de otros neurotransmisores, como lo es la dopamina o la serotonina que ya mencioné anteriormente. Sin embargo, esta molécula gaseosa desempeña funciones como neurotransmisor y neuromodulador, puesto que el óxido nítrico es un gas y sus funciones físico-químicas son distintas a otros neurotransmisores. Sin embargo, esto no quiere decir que no actúa como un mensajero químico, sino que este tipo de transmisión constituye una forma particular de transmisión. Y generalmente los neurotransmisores son producidos, almacenados y empleados cuando el sistema nervioso los requiere. Una vez que estos son utilizados, una enzima actúa sobre ellas y en muchas ocasiones los degrada. En el caso del óxido, esto no ocurre, pues no se produce por adelantado. Lo que pasa es que se sintetiza en el momento que se necesita. Muchas gracias.